Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Leemos nueva vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder y por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás en este lugar. Hoy simplemente quiero ser colaborador tuyo. Haz como tú quieres en esta noche y glorifícate en una manera especial. Vea conmigo, cosas grandes suceden en el altar. Aleluya. Dígale a alguien, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, cualquier cosa puede pasar. En el altar, en el contexto bíblico, la palabra altar es el lugar donde se llevaban los sacrificios. Es el lugar donde se llevaban las ofrendas dedicadas al Señor. Pero podemos, aleluya, aterrizarlo en nuestro contexto y decir que la palabra altar representa el lugar donde el hombre tiene un encuentro divino con Dios. Vea conmigo, conexión. Es decir, que en este tiempo el altar del Señor significa un punto de encuentro, significa un punto de conexión, donde solamente aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado alcanzan tal conexión, se encuentran con este momento poderoso. El altar representa reverencia, representa adoración, representa comunión. Es el lugar donde se llevaban los sacrificios, como dije, pero además se presentaban peticiones y oraciones al Señor. Es por esto que Hebreos 14:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, aleluya, para el oportuno socorro. Lo que el Señor está ministrando poderosamente en este versículo es que no hay limitantes para acercarse al altar. Él le dice a alguien: acércate con confianza, ten confianza y acércate al altar. Lo que está diciendo es: el oportuno socorro, tu solución, tu sustento, tu salvación está en el altar. Ten confianza y acércate al altar. Y en la antigüedad existían diferentes tipos de altares. Había un altar para ofrecer holocaustos, donde se llevaban animales. Había un altar para ofrecer incienso. Y había un altar para ofrecer ofrenda de granos. Y el Señor me hablaba poderosamente en esta parte, porque Dios me ministraba. Existe un altar de holocausto, un altar de incienso y un altar de ofrenda. Y el Señor me decía: ¿qué es lo que hay que traer al altar? Al altar se trae holocausto, que es sacrificio. Al altar se trae incienso, que es tu mejor ofrenda. El altar se trae. Dígale a alguien: al altar no se trae cualquier cosa. Dígale. Al altar no se trae cualquier cosa. El altar fue diseñado para traer sacrificios a Él. El altar fue diseñado para ofrecer incienso, nuestra mejor alabanza. El altar fue diseñado para traer nuestra mejor ofrenda de lo que Dios nos ha dado. Pero en este tiempo hay mucha gente que está trayendo fuegos extraños al altar. Ay. Hay gente que está trayendo cualquier cosa al altar. Al altar no se trae cualquier cosa. Lo que se trae aquí es algo. La palabra dice que los hijos de Adán, de Aarón, Nadab y Abiud, ofrecieron fuego extraño delante de la presencia. ¿Pero qué es el fuego extraño? Mucha gente que alaba a Dios, pero son fuego extraño. Mucha gente que salta y que brinca, pero es fuego extraño. ¿Sabe por qué? Porque aquel que está ofreciendo ofrenda agradable no es chismoso, no está en pecado, no habla mentira, está ofreciendo fuego extraño. Y ahí es que está el problema, que pensamos que lo que traemos a Dios es algo bueno y poderoso, y sin embargo después nuestra vida es una vida de pecado. Diga conmigo: está ofreciendo fuego extraño. ¿Sabe por qué? Diga conmigo: a Dios no se le trae cualquier cosa. El altar
Es un lugar donde hay una conexión entre Dios y el hombre. En palabras sencillas, nosotros como hombres creyentes en el Señor no podemos vivir fuera del altar, porque usted fue creado para vivir en el altar. Si usted saca un pez del agua, ¿qué pasa? Si saca un pez del agua, ¿qué pasa? Si saca un árbol de la tierra, ¿qué pasa? Así mismo es el hombre cuando sale del altar de Dios, se muere, porque fue diseñado, fue fabricado para vivir y estar completamente en el altar de Dios. Y aquí es que está lo poderoso. Y era que antes no teníamos acceso a estar en el lugar santísimo. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y ahora el altar está abierto para todo aquel que quiera conocer al Padre. No hay impedimento, no hay obstáculos para acercarse en el altar. Por eso es que dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y el Señor me decía que hay gente que le tiene miedo a acercarse al altar, que hay gente que temen acercarse al altar. Y no es porque en el altar hay bendición, no es porque en el altar hay gozo, sino por las represalias que le vienen a aquel que se acerca al altar. Aquel que se acerca al altar no puede creer que su vida va a ser color de rosa. Aquel que se acerca al altar no puede creer que todo va a estar bien. Aquel que se acerca al altar tiene que prepararse para la guerra, para la persecución, o para la crítica, para el engaño. Y hay mucha gente que no se acercan al altar porque saben que si se acercan van a tener una gran batalla. Pero yo me atrevo a decirle a alguien: el que no tiene guerra, que se revise. El que no tiene problemas, que se revise. O porque usted fue diseñado para andar de victoria en victoria y de poder en poder. Dios le dice a alguien hoy: tienes acceso para entrar al altar. Y lo primero que quiero decirte es que al altar se entra con sacrificios. Al altar se entra con sacrificios. Aleluya. La llave, el acceso, el código para entrar al altar, diga conmigo, se llama sacrificio. Si alguien no produce un sacrificio, las puertas del altar no se le abren. Fíjese bien que para poder romperse el velo tuvo que haber un sacrificio. Si no hubiese habido un sacrificio, el velo no se rompe. Entonces no entiendo cómo hay gente que quiere acceder al altar y no están sacrificando nada. Es por eso que la palabra dice que Abraham edificó un altar y le puso leña y ató a su hijo Isaac sobre el altar. Y usted sabe lo que pasó después. En palabras sencillas, al altar no se trae cualquier cosa. El altar se trae lo mejor de nosotros. Usted se preguntará: ¿qué yo voy a traer al altar? Trae lo mejor de ti. Si vas a traer algo al altar, trae tu mejor sacrificio, trae tu mejor ofrenda, trae tu mejor alabanza, trae tu mejor adoración, o no traigas nada. Usted pensó que iba a decir otra cosa, hermano. Hermano, yo no sé qué mensaje usted estaba esperando, pero esto fue lo que Dios me dio. Al altar se trae lo mejor o no se trae nada. En primer lugar, el Señor estaba probando la fe y dependencia de Abraham, pero también le estaba enseñando a Abraham que al altar no se traen cosas que no cuesten sacrificio. Al altar hay que traer lo mejor. Por eso fue que David dijo: porque no ofreceré a Jehová holocaustos que no me cuestan nada. No daré a Dios cosas que no me cueste sacrificio. A Dios no se le trae nada que no cueste. Dígale a alguien: si no cuesta, no lo traigas. Dile. Si no cuesta, no lo traigas. Aleluya, santo Dios, alabanza. Lo de Dios cuesta tiempo. Lo de Dios cuesta espacio. Lo de Dios cuesta horas de sueño. Lo de Dios cuesta hambre. Lo de Dios cuesta sacrificio. Lo de Dios cuesta persecución. Lo de Dios cuesta sangre. Lo de Dios cuesta crítica. Lo de Dios cuesta esfuerzo. Si no cuesta, no traigas nada. Por eso es que vemos gente que son efectivas y otros que no son efectivos.
El que es efectivo trae cosas que le cuestan sacrificio, pero el que no tiene efectividad en Dios trajo lo que le sobró. Pero yo sé que aquí hay gente que no trajo cualquier cosa, sino que trajo su mejor alabanza, que trajo lo mejor para Jehová. Dígale a alguien, eres un altar. Dígale. Eres un altar. Y Juan capítulo 14, versículo 17, dice algo importante. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Aleluya. El Señor está hablando en los momentos culminantes de su carrera en la tierra y le dice a los discípulos, aleluya, el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu que ustedes van a recibir. Pero también le dice algo más, el mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. En primer lugar, lo que Jesús está diciendo es, tú eres un altar. Den un fuerte aplauso a Dios. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Tú eres un altar, pero también fuiste llamado a estar en el altar. Dentro de ti hay un altar, pero también tú fuiste llamado a compenetrarte y a estar cerca del altar de Dios. Pero hay gente que no saben que son un altar, por lo cual no tienen acceso al altar del Espíritu Santo de Dios, porque no lo ven si lo conocen. Hay gente que no sabe lo que porta, hay gente que no sabe lo que ponga, pero vine a decirle que usted es un altar delante de la presencia de Dios. Y es que hasta que usted no reconozca lo que porta, usted no va a poder tener conexión al altar. Usted debe reconocer que en usted no hay cualquier cosa. Usted carga palabra, y si carga palabra, carga promesa, y si carga promesa, carga bendición, y si carga bendición, carga milagros, y si carga milagros, carga la gloria de Dios. Hasta que usted no reconozca lo que porta, no podrá tener conexión al altar. Hasta que no sepas que tú eres un altar, aleluya, no podrás encontrarte con el Espíritu Santo. Y ahí es que vamos al versículo donde leímos al principio. Pablo dice, así que hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo en palabras llanas, somos un altar que debe presentarse como un sacrificio viviente. Somos un altar que debe presentarse como un sacrificio vivo. Pero Pablo, lo que dice más profundo es que debemos presentar lo que somos como sacrificio. Pero hay algo importante que Pablo dice, y es que hay que ser racional, es que hay que ser intencional, es que hay que ser voluntario en ofrecer sacrificio. Pablo lo que dice es, al altar no se trae sacrificio obligado. Al altar no se trae sacrificio porque te pusieron la responsabilidad. Al altar no se trae sacrificio porque te dijeron, esto es algo racional, esto es algo intencional, esto es algo voluntario. Y el Espíritu Santo ministraba y me decía que en este tiempo hay gente que aprendió a ser cristiano, pero que no es cristiano. Hemos aprendido a ser cristianos. Alabamos a Dios porque nos dicen, alaba a Dios. Aplaudimos los coros porque hay que aplaudir los coros, porque fue que aprendimos. Decimos un aleluya porque nos dicen di aleluya. Eso es aprender a ser cristiano. Pero aquel que es cristiano de verdad no alaba porque el hombre mata, sino porque su compromiso es con Dios, porque sabe donde Dios lo sacó, porque sabe que Dios ha hecho con él. Es decir, mi hermano, que el sacrificio en el altar debe nacer desde el corazón, debe nacer desde lo más íntimo de usted. Debe ser algo que usted sienta hacerlo. Y aquel que se ofrece voluntariamente no lo hace por los hombres, sino porque sabe que fue Dios que lo llamó. Diga conmigo, yo soy un altar. Diga conmigo, yo soy un altar. ¿Y sabe cuál es el principal problema por el cual los altares hoy no están encendidos? Diga conmigo, están arruinados. Dígale a alguien, están arruinados. Dígale. Por eso fue que Elías le dijo al pueblo,
Entonces, acérquense a mí. Y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Lo que Elías le estaba enseñando al pueblo era lo siguiente: lo de Dios no funciona si el altar está arruinado. El milagro no va a venir si el altar está arruinado. La salvación de tu casa no va a venir si el altar está arruinado. Es tiempo de arreglar el altar para que vean la gloria de Dios. No podemos conectarnos con Dios si el altar está arruinado. No podemos escuchar a Dios si el altar está arruinado. No podemos ver el milagro si el altar está arruinado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que cuando un altar está edificado, aleluya, allí va a caer fuego, allí va a haber liberación, allí va a haber poder. ¿Y sabe qué? El enemigo no quiere que tú arregles el altar. Y cuando alguien intenta arreglar el altar de su casa, se le presentan todas las circunstancias posibles. Cuando alguien quiere ayunar, le da toda la sangre, mi hermano. Cuando alguien quiere hacer algo para Dios, se le presentan todas las controversias. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que tú arregles el altar. Pero hay alguien que tiene que entender que esto no es algo físico, sino que es algo espiritual. Y aunque se presente lo que se presente, su compromiso sea arreglar el altar. Tienes que arreglar el altar para que descienda fuego. Como tú arreglas el altar para tu casa, hace que baje el fuego. Si tú arreglas el altar en tu trabajo, aquí va a bajar fuego. Si arreglas el altar en tu negocio, aquí va a bajar fuego. Si arreglas el altar en tu familia, aquí va a bajar fuego. Si arreglas el altar en tu vida, se va a encender el ministerio. Y el Señor ha ministrado poderosamente algo, y es que los altares satánicos no funcionan donde hay un altar edificado de Jehová. Los altares satánicos no funcionan donde hay un altar encendido. O sea que si alguien hoy está padeciendo brujería y cosas raras, es porque tiene el altar apagado. Porque donde está el altar encendido, los demonios no tienen potestad. No pueden ni tener el fresco sobre la casa y el poder de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis. Y es que no estamos luchando con cualquier cosa, hermano. Dígale a alguien: tú no estás luchando con cualquier cosa. Dígale. Esta iglesia no está luchando con cualquier cosa. Si aquí hay 100 miembros, hay 100 problemas. Y cuando nos juntamos en el culto, tenemos una reunión de problemas juntos. Y cada quien tiene una guerra diferente en su casa. Y eso es lo que provoca el enemigo. Una guerra diferente cada uno en su casa. Para cuando venga aquí no pueda encender el altar. Ay, pero donde hay tizones encendidos y se juntan, aquí va a arder el poder de Dios. Aquí va a arder el fuego. Y aquí es que está el problema. Es que muchas veces queremos hacer cosas que le corresponden a Dios. Y queremos que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros. Eso repito. Muchas veces queremos hacer lo que le corresponde a Dios. Y queremos que Él haga lo que nos corresponde a nosotros. Queremos hacer lo que le toca a Dios hacer. Y queremos que Él haga lo que nos corresponde a nosotros. Pero Dios le dice a alguien: tú pones la leña y yo pongo el fuego. Tú pones el combustible y yo lo quemo. Tú pones tu familia y yo lo quemo. Tú pones propósito y yo lo quemo. Yo no tengo fuego. El fuego lo pone Dios. Y hay gente que piensa que son ellos que ponen el fuego. No. Aquí le corresponde poner la leña y Dios le corresponde hacer que la leña haga caer el fuego. Tú pones la leña y Dios pone el fuego. Y Dios te manda a hacer un altar donde todos los días usted le ponga leña para que el altar todo el tiempo esté encendido. ¿Y sabe qué? Usted tiene que levantarse y todos los días ponerle leña al altar. Usted tiene que levantarse y todos los días avivarse en oración. Usted tiene que levantarse y todos los días avivarse en fuego. Por esto que Pablo dice que el culto racional es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el culto no empieza a las 7 y se termina a las 9. Sino que lo que Pablo está diciendo,
Es que el culto empieza cuando usted se levanta y se acaba cuando usted se acueste. Aleluya. El culto no es este servicio. El culto es una vida entera de santidad y adoración y devoción a Dios. Y muchas veces somos altar cuando venimos a la iglesia. Ay. Muchas veces somos los más prendidos cuando estamos aquí. Y les digo algo, hay que ser prendido en la casa. Hay que ser prendido en el trabajo. Hay que estar prendido en el negocio. Hay que estar prendido en el médico. Hay que estar prendido cuando no hay que comer. Hay que estar prendido cuando no hay trabajo. En la escasez hay que estar prendido. Yo les voy a decir algo. Ahí es que se sabe cuando alguien es prendido de verdad. Cuando no tiene nada y como quiera continúa prendido. Cuando no hay razón y como quiera está encendido. Porque es muy bueno estar encendido cuando hay comida en la nevera. Es muy bueno estar encendido cuando el trabajo te paga un sueldo e incentivo. Alaba, santo y gloria, alabanza. Es muy bueno estar encendido cuando todo va bien. Pero ¿sabe qué pasa? Dios permite que en nuestra vida vengan terremotos. Que no todo salga bien. Que haya hambre y escasez. Para ver si tú te prendes nada más como todo está bien. O si te prendes también como todo va mal. Den un fuerte aplauso a Dios. Y aquí entra algo poderoso. Es que la Biblia dice, dígale a alguien, el milagro se consigue en el altar. Dígale. El milagro se consigue en el altar. El milagro que tú estás esperando, no hay otra forma de encontrarlo que no sea en el altar de Dios. Y es por esto que la Biblia habla de dos mujeres, una que se llamaba Ana y otra que se llamaba Penina. Pero Ana no podía tener hijos, pero Penina sí podía tener hijos. Y dice la palabra que Penina molestaba a Ana. Y el Señor me ministraba que por cada Ana hay una Penina. Por cada Ana hay una Penina. Y hay mucha gente que porque Penina la está molestando, quieren abandonar a Penina. A Penina no se la abandona, con Penina se pelea, se sufre, se lucha. Ay, santo Dios, alabanza. Dios no ha dicho que Él te va a librar del proceso. Él no ha dicho que te va a librar de la prueba. Lo que sí la Biblia dice es que cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Que cuando pases por las aguas Él va a estar contigo. Aún en el hambre, aún en la enfermedad, aún en la escasez, Él ha prometido que está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién se levantará en contra? Así que aquí sucedió algo poderoso. Y es que la palabra dice que Ana fue al altar a rogar a Dios para que le diera un hijo. Pero la palabra dice algo aún más sorprendente. Y fue que Ana le dijo a Dios, si tú me das un hijo, Ana fue al altar y le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dejar aquí en el altar. Yo te pido que tú me des un hijo. Y si tú me das un hijo, aquí en el altar es que yo te lo voy a dejar. ¿Sabe por qué? Porque lo que se consigue en el altar es que tiene que permanecer. Lo que se consigue en el altar es que tiene que vivir. Si conseguiste el ministerio en el altar es que el ministerio debe estar. Si conseguiste el milagro en el altar es que el ministerio quiere vivir. Y aquí es que está lo poderoso. Que hay mucha gente que consiguieron el ministerio en el altar y quieren usar el ministerio fuera del altar. Quieren usar lo del altar fuera del altar. Y fuera del altar, lo del altar es inefectivo. Lo que se consigue en el altar y en otro lado no funciona. No funciona en la política. Ay, ya me bendice el nombre de Jesucristo. No funciona en el trabajo. Porque lo que no está en el altar es para que sea útil aquí en el altar. Lo que se consiguió en el fuego no funciona fuera del fuego. Lo que se consiguió en el altar no funciona apartado del altar. Y Dios le dice a alguien esta noche, vuelve al altar, vuelve al fuego, vuelve a la oración, o vuelve al sacrificio, vuelve a tener un encuentro con Dios. Dígale a alguien, hay que estar conectado. Dígale. Dígale, hay que estar conectado. Y la palabra habla algo poderoso en Samuel capítulo 3, versículo 1. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días.
porque no había visión con frecuencia. Escuche esto. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días porque no había visión con frecuencia. O sea, que por la falta de visión no había palabra. Y eso es lo que está pasando hoy día, que los predicadores no tenemos visión, por lo cual tenemos que repetir palabras. Y tenemos que hablar lo que el otro predicó. Y tenemos que ser eco de otra gente. Usted no fue llamado a ser eco de nadie. Usted fue llamado a ser eco de Dios, de la revelación de Dios. Pero usted debe entender que la palabra viene a través de la visión. O sea que si usted no recibe visión, no va a recibir palabra. Pero la visión no se recibe con un control en la mano. La visión no se recibe con un celular en la mano. La visión no se recibe viendo Netflix. La visión se recibe en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, delante de la presencia de Jehová. Pero ¿qué pasaba en aquel tiempo? Parece, pastor, que el sacerdote de aquel momento se había embullado en otras cosas por su edad y se enfocó en que él tenía experiencia. Y como él tenía experiencia y había predicado mucho, ya no le importaba lo que iba a predicar, porque tenía experiencia. Dios le dice a alguien: esto no es con experiencia, esto no es con conocimiento, esto no es con capacidad, esto es con revelación que viene de lo alto. Está tomando otro giro esto, pero se lo voy a decir. Y aquí es que está el problema, que muchas veces predicamos por lo que vemos que está pasando en la iglesia. Muchas veces hablamos porque vemos que fulano está pasando hambre, entonces hablamos del hambre. O porque en fulano hay división, hablamos de la división. Y sin embargo, cuando predicamos, el mensaje no es efectivo. Porque predicamos por lo que vimos, no por lo que Dios reveló. Cuando alguien predica por revelación, el mensaje genera efecto. Aún sea corrección, el mensaje genera vida. ¿Sabe por qué? Porque fue revelación de Dios. Está bien, no aplauda mucho, pero recibe la palabra con gusto entonces, hermano. Santo Dios, alabanza. Pero ¿qué pasaba con Elí? Era que Elí estaba desconectado del altar. Elí nació en el altar y se desconectó del altar. Y aquí dice la palabra que mientras Elí estaba en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse. Es decir, que Elí comenzó a quedarse ciego a causa de la vejez y comenzó a acostarse en su aposento. Pero mientras otros duermen, hay otros que están despiertos. Mientras otros están roncando, hay gente que están dispuestos a buscar el poder, a buscar revelación de parte de Jehová. Oiga esto. Mientras Elí estaba acostado en su aposento, Samuel estaba en el templo. Mientras otros roncan, hay gente que hace silicio aquí en la iglesia. Santo Dios, alabanza. No se queden en el silicio. Oh, ya basta de estar durmiendo en la cama. Es tiempo de sacrificarse por Jehová. Pero aquí hay algo poderoso. Y es que dice que Samuel estaba en el templo antes de que la lámpara se apagara. Aunque todo el mundo se desconecta del altar, Dios tiene siempre a alguien que está pendiente a que la lámpara no se apague. Aunque todo el mundo esté desenfocado, siempre Dios tiene uno dispuesto a hacer el sacrificio para que el altar no se apague. Aunque alguien no quiera alabar, Dios siempre tiene uno que alabe aunque otra gente no alabe, que predique aunque otra gente no haga nada. Siempre hay uno. Por eso que dice la palabra: he buscado entre vosotros hombres, un hombre que se pusiese en la brecha para ser vallado, pero no lo encontré. Le digo algo, dígale a alguien: Dios solamente necesita uno. Dile. Dios no necesita más, solamente necesita uno. Con uno Él sacó un pueblo de Egipto. Con uno Él abrió el mar. Con uno Él bajó fuego del cielo. Con uno Él murió en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos todos curados. Habrá alguien que diga: yo soy ese uno. En que mi casa no se levanten, yo me voy a levantar. Aunque mi iglesia no haga nada, yo lo voy a hacer. Yo soy ese que va a ser hallado por mi generación. Dios está demandando que haya uno que esté dispuesto a dar alabanza, que haya uno que esté dispuesto a dar adoración. Termino con esto. Se quedó la mitad del mensaje, pero gloria a Dios. Y es que dice
que Samuel estaba en el templo y comenzó a escuchar la voz de Jehová. Y Jehová le estaba llamando. Y repetidas veces fue donde Elí y le dijo: yo siento que alguien me llama. Fuiste tú que me llamaste. Y aquí se da el primer problema. Dios mío, ¿cuál es el problema? Diga, ¿cuál es el problema? Existen dos tipos de generaciones. Aquellos que escuchan a Dios, pero que no lo conocen. Y aquellos que saben cómo Dios habla, o que conocen a Dios, pero Dios ya no le habla. Se lo repito. Aquellos que conocen la voz de Dios, perdón, que Dios le habla, pero que no conocen que Dios que le está hablando. Y aquellos que saben cómo Dios habla, pero hace tiempo que Dios no le habla. Y eso fue lo que pasó entre Elí y Samuel. Elí correspondía a la generación que saben cómo Dios hablaba, cómo Dios se manifestaba, pero hace tiempo que no escuchaban a Dios. Pero Samuel es de la generación que nunca había escuchado a Dios, que no sabía cómo era que él hablaba, pero Dios sí le hablaba. Y ahí es donde Dios crea un nexo entre una generación y otra. ¿Sabe por qué? Porque el líder dijo a Samuel: cuando te hablen, di, habla, Señor, porque tu siervo escucha. En otras palabras, yo sabía que cuando me llamaban era Dios que llamaba. Así que cuando te llaman, respóndele a Dios. Y Dios lo que hace es que conecta la generación pasada con la generación presente. ¿Sabe por qué? Porque la generación pasada va a morir, pero se levanta la generación que presente, que va a escuchar a Dios en todas partes, que va a escuchar a Dios en todo momento, y van a decir: habla, porque tu siervo escucha. La Biblia habla de Isaías y dice que en el año del rey Usías, el año que murió el rey Usías, él vio a Jehová sentado en su trono alto y sublime, y que sus faldas rodeaban el templo. En palabras sencillas, Isaías vio la gloria de Dios. Y lo que me llama la atención es lo siguiente: que en el mismo año que murió un rey, Isaías vio al rey de reyes sentado en su trono blanco, alto y sublime. Mientras otros reyes mueren, mi Dios todavía está sentado en el trono gobernando. Por eso yo no me llevo de palabra de hombre, yo me llevo de palabra de Dios. Isaías estaba viendo la manifestación de la gloria de Dios, pero la gloria solamente se ve en el altar. Y dice la palabra que él vio serafines que son ángeles de fuego. En hebreo quiere decir ángeles que arden. Y lo que me llama la atención es que dice la palabra que uno de esos ángeles tomó una tenaza y sacó un carbón encendido del altar. Y yo me preguntaba, si son ángeles de fuego, ¿por qué tienen que tomar una tenaza para coger el fuego del altar? Si los serafines son ángeles que arden, que su función es arder por lo tan cerca que están de Dios, ¿por qué tienen que tomar una tenaza para coger el fuego del altar? ¿Sabe por qué? Porque el fuego del altar es más fuerte que cualquier fuego. Y el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. El Señor me ministraba: hay gente que están buscando fuego en todas partes, menos en el altar. Los ángeles podían darle fuego a Isaías, sin embargo fueron al altar donde estaba Isaías. O sea que lo que Isaías estaba buscando fuera, hace tiempo que estaba dentro del templo. No busques fuera lo que hace tiempo Dios puso en tu casa. Dios le dice a alguien: no andes de profeta en profeta, no andes de evangelista en evangelista, no andes de culto en culto, de iglesia en iglesia. En el altar de Dios el fuego está encendido. Y si el fuego está encendido hay milagros. Y si el fuego está encendido hay liberación.